¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Hemos llegado al final del año 2021. Es impresionante la rapidez con que ha ocurrido este año y lo hemos sentido mucho más rápido, mucho más intenso, porque el 2020, como recordaremos, en plena pandemia, pleno primer año de pandemia, estuvimos buenos meses confinados en casa y con actividades muy limitadas en lo económico, en lo productivo, en lo social. Si bien es cierto que el 2021 fue un año en donde ya reanudamos las actividades económicas y eventualmente algunas actividades sociales con distanciamiento, sin duda el año 2021 en lo social ha estado marcado fundamentalmente por esta crisis sanitaria, producto de la pandemia del coronavirus, que se ha acentuado con nuevas variantes, como todos los virus ocurre, principalmente las variantes Delta y al final del año la variante Omicron de origen sudafricano, que nos sigue generando incertidumbre en todo el mundo por su tremenda capacidad de contagio. Sin embargo, la buena noticia es que frente al año 2020, en que estuvimos básicamente desguarnecidos e ignorantes de lo que era este virus, este año 2021 lo hemos pasado con un mayor conocimiento científico con respecto al virus, sus características, sus alcances, ¿no? Con una mayor casuística, con una mayor evidencia empírica que sustenta los argumentos científicos, y esto además debe acompañarse con la vacunación. El 2021 fue el inicio del proceso de vacunación. Generalmente la mayoría de los países empezaron en el primer trimestre, el segundo trimestre del año la vacunación, pero también, y estamos llegando al fin del año 2021, en el caso del Perú, con una vacunación superior al 73-74% de la población originalmente objetivo, que es la población que va entre 12 años para adelante. Estamos también ya advertidos que en los primeros meses del año 2022 habrá vacunación para niños entre 5 y 12 años, con lo cual la población objetivo se amplía y ya no son los 28 millones de peruanos originalmente que teníamos que vacunar. Entonces, vamos avanzando en el conocimiento mundial de este virus, vamos avanzando en la vacunación, y el problema de la vacunación ya no son la disponibilidad de vacunas ni los temas vinculados a su logística, es que eso ya en todos los países se está trabajando, en nuestro país también, sino fundamentalmente el tema del número de personas resistentes, renuentes a vacunarse, que se están constituyendo un verdadero problema, porque no solamente comprometen su salud, sino comprometen la salud de todos los que estamos vacunados. Y entonces ese es un tema que esperemos el 2022 se supere, minimizando al punto mínimo posible el número de no vacunados. En lo que corresponde al aspecto económico, el año 2021 ha sido un año de recuperación, de rebote. Como ya lo he dicho varias veces en este canal YouTube, la caída que tuvo el mundo y cada uno de los países, excepto China, en el Producto Bruto Interno correspondiente del año 2020, el Perú cayó menos 11,5%, una caída que solo es comparable con las caídas que ocurrieron durante la crisis del 29, la crisis mundial del 29, el crack del 29 en el siglo XX, la caída que tuvo la economía peruana durante la Guerra del Pacífico en el siglo XIX, y caídas también que se han producido durante la hiperinflación de los años 80, pero que definitivamente se produjeron por razones muy diferentes a las que ocurrió en este caso. La ventaja dentro del drama es que la producción cayó, pero la capacidad instalada, las fábricas, las máquinas, estaban intactas. Lo único que, a diferencia de otros procesos de crisis, para reanudar esa producción con esas máquinas y esas fábricas que no se han afectado, los que sí estamos afectados son los seres humanos, que evidentemente trabajan con esas máquinas y en esas fábricas, que tienen que trabajar, en el caso de los que ya están trabajando,
con distanciamiento social, con ritmos más lentos de producción, turnos más alargados, en fin, para evitar el contagio. Y también hay que decir que hay sectores como el sector turismo, el sector de la aviación comercial, por mencionar algunos, que todavía no se han reanudado y que están sufriendo golpes muy importantes que han hecho que muchas empresas en estos sectores quiebren porque no pueden soportar 2 años continuos de paralización sin poder vender. Entonces la economía que cayó abruptamente en Perú en menos 11,5%, este año 2021 que está terminando se recuperará, yo creo que entre arriba del 10,5%, entre 10,5 y 11,5, por ahí va a estar, o tal vez un poquito más alto, en la cifra final. Sin embargo, a diferencia de otros crecimientos que hemos tenido, este crecimiento de 10, 11 o 12 se da con 6% de inflación, incluso 7% de inflación. Me corregían el otro día algunos amigos que trabajan en el Instituto Nacional de Estadística, porque la inflación, según cómo se mida, puede ser 6 o 7%, y las dos cifras están por encima del rango de referencia que hemos tenido máximo en los últimos 20 años, que ha sido entre 2 y 3%. Estamos entonces con una inflación al doble de la que teníamos en los últimos 20 años. Eso le quita capacidad adquisitiva al crecimiento, le quita efecto importante, sobre todo para generar ingresos reales y empleos. Y la recuperación se da sin una recuperación correspondiente en los empleos, porque muchas de las recuperaciones productivas se están haciendo con las empresas que están adoptando otra manera de atender su producción de bienes y servicios, en muchos casos utilizando, por ejemplo, la venta online, el marketing digital y consecuentemente disminuyendo el contrato a personas que antes hacían ese trabajo físicamente. De manera que, en términos económicos, 2021 ha sido un año de recuperación, de rebote, pero todavía no de recuperación neta con respecto a la situación que teníamos en 2019 antes de la pandemia. Y el problema más importante es que esa recuperación, que esperemos se dé el año 2022, la cifra oficial es 4,8, pero ya sabemos que a estas alturas que deberíamos pensar más realistamente en un 3, un 3,5 y tal vez menos, dependiendo de cuál ha sido el impacto en la inversión privada que ha tenido la crisis política, la que hablaré ahora. Entonces eso es un tema que recién se verá en el año 2022. Y finalmente, en cuanto a la economía, internacionalmente hablando, estamos hablando también de una inflación mundial que se ha expresado básicamente incremento de precios de alimentos, incremento de precio internacional del petróleo y también incremento de los precios internacionales de las materias primas minerales, que son las que exporta Perú, lo cual nos ha beneficiado por el lado de los minerales y nos ha perjudicado por el lado del petróleo y los alimentos que importamos. A nivel internacional también entonces tenemos un problema de recuperación económica, pero con inflación. Es una variante que hay que tener en cuenta porque habrán medidas antiinflacionarias en el año 2022. De otra manera, también se está produciendo claramente una reestructuración de la economía mundial. De hecho, la economía mundial no será la misma en los próximos años que la que teníamos como estructura, como composición, como características en 2019 antes de la pandemia, y esto recién lo empezaremos a ver claramente en los próximos años. También se ha producido una crisis en el comercio internacional en la medida que la logística y el transporte ha sido de pronto sobrepasada por la demanda abrupta y veloz para recuperar más rápidamente esa caída del 2020. Y entonces se ha producido lo que se llama la crisis de los contenedores, que junto con la elevación de los precios del petróleo ha elevado tarifas, fletes, y eso perjudica el comercio internacional. El último punto, el primero era el sanitario, social sanitario, el segundo era el económico en general, y el último punto es el tema político. A nivel internacional, políticamente, lo más relevante fue la salida del presidente Trump y la elección del presidente Biden, del presidente demócrata de los Estados Unidos, lo que ha significado un cambio, digamos, un realineamiento de la política exterior de los Estados Unidos a lo que estábamos acostumbrados antes y no las posiciones unilaterales que había tomado Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump, ¿no? En consecuencia, ese ha sido para mí el factor más importante del año 2021. También la situación de China, que ha confirmado su política de gran inversión en infraestructura, en la nueva ruta de la seda,
lo que ha llevado, por ejemplo, a proyectos tan importantes como el megapuerto de Chancay, en el Perú, que se está haciendo con inversión de 3.000 millones de dólares chinos y que sin duda es un megapuerto que se va a convertir en el hub en América del Sur de las inversiones y del transporte chino con América Latina. A nivel del país, la situación política más importante en el 2021 estuvo dado en el primer trimestre y primeros meses del segundo trimestre por las elecciones generales, primero para elegir a los congresistas y a los dos que pasaban a la segunda vuelta, que finalmente fueron el candidato de Perú Libre, el señor Castillo, y la candidata de Fuerza Popular, la señora Fujimori. Esta situación se llevó como consecuencia, ya lo hemos analizado muchas veces, de una fragmentación del voto entre varios candidatos de centro y de derecha, lo que permitió, cosa inusitada, que un porcentaje que es pequeño y sigue siendo pequeño como voto duro, terminara siendo el que gane ante la división de los otros candidatos y de los votos, y ante la ausencia o irresponsabilidad, ausencia de quienes no fueron a votar, 7,5 millones en la primera vuelta, 5 millones en la segunda, y de los 2 millones aproximadamente que fueron a votar, pero viciaron el voto, lo dejaron en blanco. Con lo cual, entre unos y otros, nuevamente generaron las condiciones para que un partido radical de izquierda que no se había preparado, que no tenía plan de gobierno, terminara con el premio mayor de ganarse el gobierno nacional. Y claro, lo que vemos ahora es producto de eso, es la improvisación, el manejo absolutamente irresponsable de variables básicas de política pública y de política económica, y con lo que se está generando incertidumbre, desconfianza dentro del Perú y fuera del Perú. Evidentemente, aparte de la elección del Partido Perú Libre con el señor Castillo como candidato y su asunción como presidente de la República, el otro tema que ha generado incertidumbre y sigue generando desconfianza son los primeros meses de gobierno del señor Castillo, que están caracterizados por varios gabinetes, muchos ministros, funcionarios y de alto nivel, desde ministros para abajo, que son nombrados sin tener los perfiles, las experiencias, las características mínimas o la idoneidad personal correspondiente para tan altos cargos, lo que ha originado problemas desde los de mala gestión o lentitud en la gestión pública por falta de liderazgo, hasta denuncias de falta de transparencia e incluso de actos de corrupción en tan solo 5 meses de gobierno. El 2021 entonces ha sido un año donde la tormenta perfecta se produjo: crisis sanitaria, crisis política, crisis económica. En la parte sanitaria estamos mejor que antes, pero todavía vulnerables. En la parte económica hemos recuperado parte de lo que perdimos, pero todavía nos falta llegar a lo que éramos en 2019, y con el agravante de que hemos aumentado 10 puntos la pobreza, hemos perdido algunos millones de empleos que no se van a poder recuperar inmediatamente, porque las empresas que empleaban a esos trabajadores ya no desean esos trabajos porque están ya automatizados, producto de la experiencia en medio de la pandemia. Y hemos tenido también una crisis política que nos sigue afectando y que lamentablemente está teniendo secuelas también en lo económico y yo diría en lo emocional de la población peruana, que afectada ya varios años con crisis políticas, ahora con la crisis económica y con la pandemia, sin duda tenemos un serio problema de salud emocional, porque estamos sometidos a un estrés de muchas crisis a la vez y pocas soluciones y pocos liderazgos para salir de él. No obstante, de este balance rápido que realizaba el 2021, creo que debemos mirar con atención y esperanza el 2022, que el 2022 sea un año que encuentre al Perú vacunado, y no al 100%, casi al 100%, y con las dosis de refuerzo que correspondan, que por lo tanto finalmente en el 2022 podamos decir que ya la pandemia del coronavirus entró a una etapa endémica y por lo tanto ya tendremos que convivir con ella durante un buen tiempo, con los cuidados, las vacunas y los refuerzos necesarios, y que signifique también una reactivación neta e inteligente y creativa de los sectores productivos más importantes en la generación de divisas, en la generación de empleo, en los niveles de inversión comprometidos. Creo que es el desafío más importante en economía. En salud es entrar al primer nivel de atención para la prevención de la salud, prevenir antes que curar.
en la educación es que se reanuden las clases en el 2022 presenciales, ojalá pronto, en el mes de marzo o abril, y ojalá en las condiciones adecuadas para que justamente esa necesidad no se convierta en un foco de contagio adicional. Dicho esto, este breve balance que he realizado para nuestro canal, solo me queda desearles a todos y cada uno de ustedes un feliz año en 2022, que sobre todo sea un año de salud, un año de trabajo y un año, como siempre, de esperanza. Feliz año nuevo.